días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos acá en Limbo Comics Recomienda. Esta semana volvemos a hablar de un autor, nuestro autor favorito desde hace muchísimos años. Uno que lo veníamos dejando un poquito de lado porque no queríamos sacar tanto el fan letal que tenemos todos dentro. Bueno, pero arrancamos con Miracle Man. Claro. Arrancamos con una obra del canal. Pero bueno, sí, justamente, vamos a hablar de Alan Moore. Y en este caso lo que intentamos hacer en realidad es que vamos a hacer una especie de top 5, vamos a nombrar un par de obras de él que están dando vuelta en catálogo, que tienen la particularidad de que la mayoría fue adaptada a cine o que llegó a tener un proyecto también para televisión. La idea por lo general, la mayoría de las obras de Moore tienen el karma de que no suelen estar bien adaptadas, cosa que a él no le agrada, cosa que si lo buscan en internet va a ser lo primero que va a aparecer puteando. Se pierde muchas veces en la adaptación a distintos medios mucha de la trama, mucho del desarrollo de personajes, que es lo que es más característico de la obra de Moore. Entonces queríamos rescatar un poco la obra original y recomendarles esto para que lo tengan en sus bibliotecas, que es muy importante porque está buenísimo. Bueno, Moore suele siempre decir que él escribe guiones de historieta y por eso en el cine no se llega a plasmar, o en la televisión, la idea que él tiene sobre la obra. Entonces muchas veces suele dejar su nombre por fuera. Si uno ve las películas de Watchmen o de V de Vendetta, no figura el nombre del autor, no figura el nombre de Moore en ninguna parte de los créditos. Nos concentramos en esto, pero Moore como autor tiene muchísimo material, tiene muchísimas novelas gráficas, muchísimos cómics, es un tipo muy prolífero. Nos centramos en estos trabajos en especial. Más adelante es probable que retomemos con algunas otras obras, pero hoy por hoy recomendamos estos 4 o 5 títulos que están dando vuelta en catálogo. La mayoría son tomos únicos, están en muy buenas ediciones. Así que vamos a arrancar por lo clásico, por lo que todo el mundo suele recomendar de Moore. Vamos a caer el obvio, vamos a recomendar Watchmen, que es... ¿Por qué la recomienda todo el mundo? ¿Por qué es una obra tan hablada? Porque se editó por primera vez en 1986 y es un quiebre en la forma de escribir o en la forma de que se trataban las historietas de superhéroes. Arranca como un proyecto dentro de DC, que Moore ya venía escribiendo La Cosa del Pantano, estaba editando un par de historias cortas, pero les presenta un proyecto de una historia muy oscura, muy violenta, con personajes de DC, que iba a usar a el Capitán Atom, iba a usar a Blue Beetle, iba a usar a Question, y iba a hacer unas versiones tan oscuras, tan violentas de los personajes, que DC les dijo: ¿sabes qué? Agarrá y crea vos tu propia historia, vos tus propios personajes, y escribí tu propia serie aparte de la continuidad. Que en ese momento era una excusa simplemente para que no le tocaran los chiches a DC, pero que funcionó muy bien porque le permitió a Moore crear su propio universo, con sus propias reglas, con su propia continuidad, y dio pie a lo que después se empezó a llamar como la novela gráfica, como una historia mucho más para adulto, para un público mucho más específico, y donde Moore empieza a romper un poco con el tema de la estructura, porque a pesar de que es una historia que en su momento salió en 12 números, cada número tenía extractos de diarios, recortes, ¿cómo se llama? También había entrevistas a los personajes, y eran todos como pequeños detalles que te iban contando un poquito más de la historia. Y encima uno de los detalles extra que tenía era que uno de los personajes secundarios, que es un chico que está leyendo una historieta al costado de un kiosco de diarios, la historieta que él está leyendo, que es una historieta de piratas, se va reflejando cada vez más en la trama general. Entonces hay un montón de ingredientes dentro de la historia de Watchmen que la hacen una historia cerrada, una historia muy... Watchmen, además, fue la primera novela gráfica que ganó un premio de la literatura importante, como los premios Hugo, que es para todo lo que son las obras de ciencia ficción y terror. Entonces, consagró Watchmen al cómic, a la historieta, como un género literario. Vamos a otra de las más renombradas obras que hizo, que es V de Vendetta.
V Vendetta con los dibujos de Lloyd, ¿no? David Lloyd, remarca lo que es un anarquista peleando en una guerra de un solo hombre contra un gobierno fascista, de lo que es la visión de lo que es la Inglaterra de los 80, lo que Moore suele criticar mucho, o sea, ¿cómo se dice? La Inglaterra neoliberal que se termina transformando en una Inglaterra pseudo-fascista o fascista. Y bueno, este hombre, V de Vendetta, con este antihéroe con la máscara de Guy Fawkes, teniendo su lucha de un solo hombre, justamente porque todo el mundo tiene como un lavado de cerebro y nadie se opone al régimen. La historieta lo que tiene la particularidad es que empezó a escribir en Inglaterra en unas editoriales independientes y se terminó editando completa en DC también. Arranca en los 80 igual que Watchmen, tiene toda esa carga social y cultural que venía de ese momento, y lo que hace justamente Moore en el cómic es que le da el protagonismo o lo pone a este antihéroe que es un terrorista, que es un tipo que está atacando de todas las formas posibles que tiene al Estado, y da todo su punto de vista, toda su ideología contra lo que pasaba políticamente en ese momento en Inglaterra. From Hell. ¿Verdad? En este caso es una novela gráfica muy extensa, son muchas páginas, es un libro bastante grueso, bastante ancho. Tiene la particularidad que está dibujado en blanco y negro, y tiene en este caso la temática se basa alrededor del mito de Jack el Destripador. Alan Moore hizo toda una investigación muy detallada del momento histórico de la ciudad de Londres, donde fueron apareciendo los distintos asesinatos de Jack el Destripador, y hasta el día de hoy creo que es una de las teorías que más se acercan a quién fue y por qué fue matando Jack el Destripador, porque va analizando cada asesinato desde antes que aparecieran, qué estaba pasando en ese momento en la historia, en ese momento en la parte social de Inglaterra y de Londres, y va relacionando con distintas teorías quién puede haber sido, cuáles fueron sus razones y cómo era la sociedad de ese momento. Es una historia bastante extensa, bastante densa, pero tiene como el gancho que está muy bien escrita, tiene un estilo de dibujo bastante experimental que está buenísimo, y tienes esa vuelta de tuerca de que es muy probable que se haya acercado bastante a quién era Jack el Destripador y por qué empezó con esta serie de asesinatos. Hoy en día la versión de Moore, que es una versión totalmente original de quién fue Jack el Destripador, es una de las versiones que tiene como más quórum o como más aceptadas hoy en día, si bien no hay ninguna, o por lo menos no se sabe a ciencia cierta quién fue al día de hoy. Seguimos con Wildcats, que tuvo su serie animada. Wildcats empezó como una obra de Jim Lee, el dibujante, en su propio sello Wildstorm, y como que no tenía mucho sustento los primeros números, así que le pusieron mucha plata a Alan Moore y le dijeron arregla este problema, y la verdad que Alan Moore de nuevo saca a relucir su chapa de, como se dice, de excelente guionista, y bueno, arma una historia donde le recrea el origen a los Wildcats, los hace como de una fuerza alienígena, crea toda una historia a través de que la Tierra está siendo invadida por como Sleeping Soldiers, personajes durmientes, como que en realidad está siendo invadida y no hay mucha noción de eso, entonces los Wildcats son como el equipo comando para repeler esa invasión. Y bueno, tuvo su serie animada en los 90, le fue medianamente bien, como los dibujos eran de Jim Lee, era espectacular, pero bueno, se requirió de Moore para que la historia tomara algo de ímpetu. Claro, lo que hace Moore es que agarra desde de una segunda etapa, escribe un arco de 15 números, los lleva a la formación original de vuelta a su planeta de origen, a donde se empiezan a replantear las razones de la guerra y por qué están en esto, y arma una segunda formación donde los personajes tienen mucho el sello de Moore, son mucho más personajes más reos, más oscuros, más violentos,
y crea el conflicto de si realmente están a la altura de la formación original de los Wildcats, y replantea todo, escribiendo 2 historias paralelas, qué es lo que está pasando cuando ellos vuelven a su planeta original y qué es lo que está pasando en la Tierra con esta nueva formación y con todo el impacto que tiene en el mundo superheroico que estaba en ese momento dentro de Image. Un saludo grande a mi amigo Freddy, fanático de Wildcats. Y bueno, por último queremos dejar uno que es un proyecto de televisión, de cine. De cine. Es un proyecto de cine para lo que va a ser el próximo arco, la próxima etapa de Marvel en cine. Se está hablando de que van a llegar a adaptar Capitán Britannia, que es un personaje que viene desde hace muchísimos años, editado en su momento por Marvel Europa, que es donde lo empieza a escribir Alan Moore, donde esto también vuelve a ser una etapa de los 80 donde Moore venía de escribir en 2000 AD, antes ni siquiera de empezar a trabajar con DC. Uno de sus primeros trabajos para lo que es el cómic yankee es justamente Capitán Britannia, que lo que hace es ya de movida, no solo rediseñan todo el traje del personaje, en este caso con el dibujante Alan Davis, capo total, sino que le da un origen mucho más relacionado con el tema de la magia, de la mitología. Moore se mete en esta primera historia por ser una de las primeras cosas donde él empieza a experimentar con el mundo de los superhéroes, aparte de Miracle Man, que fue uno de los primeros cosas que estaba escribiendo él para Inglaterra, que lo estuvimos recomendando en nuestro primer video. En Capitán Britannia lo que hace es que empieza a tirar mucha data de lo que después va a desarrollar él dentro de DC, y muchas de esas ideas que termina explorando en La Cosa del Pantano, en Watchmen, esta cosa de el héroe superpoderoso, pero a la vez que está perseguido por un enemigo invisible que no sabe cómo controlarlo, cómo pararlo. Plantea una idea de multiverso y de una crisis antes ni siquiera que se editara Crisis en Tierras Infinitas en DC. Hay mucha data y muchas historias cortitas dentro de la trama general que escribe Moore para Capitán Britannia. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por estar acá, por suscribirse, por darle like en Instagram y en Facebook. Sí, hoy tuvimos un programa medio accidentado, así que van a ver un par de bloopers bastante copados al final del video. Pero nada, la idea de hoy fue más que nada agarrar a uno de nuestros autores favoritos, varias de nuestras obras favoritas de nuestro autor favorito, y prometemos volver con más de este autor y con más de sus recomendaciones. Así que escríbanos, sea por Facebook, por mail, por nuestro canal. Vamos a aceptar recomendaciones, vamos a seguir hablando de cómics, de manga, de historieta argentina. Estamos para eso. Y vote si quiere que despidamos al camaraman. Muchísimas gracias. Por suerte tenía ganas de Perdón. ¿Se Pido acabó? disculpas. You have one job. Un trabajo tenías. Se está grabando. Arma una segunda formación en la Tierra. Toma 2. Wildcats. De vuelta. Toma 2. Wildcats. Bueno, Deja de decir toma 2. y ahí Moore se carajea y dice: esto es lo último que voy a escribir para Marvel. Y cumplió. Y cumplió. Se pasó a DC y en DC empieza a escribir Watchmen, La Broma Asesina, La Cosa del Pantano, y la gente de Marvel se quiere cortar las tapitas. Después se peleó con DC como se peleó con todo el mundo. Pero bueno, así son los genios.